Bueno, buenas tardes. Primero que nada, hoy 29 de abril del 2021 nos encontramos con los estudiantes Alejandro García y Miguel Ortiz, quienes han decidido hacer uso de las asesorías individualizadas que pues, el docente les ha propuesto en las sesiones. Alejandro, ¿por qué se encuentra aquí el día de hoy? Me encuentro para reforzar notas, profe. Listo. ¿Y Miguel? Miguel, enciende el audio, por favor. Me encuentro acá para recuperar tiempo perdido por culpa del internet, pues no pude asistir muy bien a las clases, entonces estoy acá para Eh, reforzar. la última pregunta que les hago, Alejandro y Miguel, ¿ustedes han tenido dificultades para acceder a la plataforma Microsoft Teams? Alejandro, Eh, yo nunca he tenido, no sé, nunca me han dicho nada de Teams, no sé ni siquiera qué es Teams. Miguel, Pues creo que yo estuve trabajando con esa aplicación. pero del instituto, o sea, del correo que les proveyó el instituto. Ah, no, señor. Listo. No, Entonces, no, señor, bueno, entonces en ese orden nada. de ideas vamos a apagar las cámaras para que la señal mejore un poco. ¿Listo? Entonces, pues siendo así, dadas las circunstancias de conectividad, mm, yo refiero que he tenido que utilizar la plataforma Google Meet para poder tener las sesiones con los estudiantes, que se les facilite tener las sesiones, y aquellos estudiantes que no han tenido, que no tienen la posibilidad de asistir por X o Y circunstancia, el docente les propone que tengamos encuentros entre semana en un horario diferente a la jornada escolar para poder hacer como un refuerzo, eh, dado que no se cuenta con la posibilidad de guardar las sesiones, puesto que Google Meet, siendo de no pago, no permite hacer este tipo de grabaciones diferentes si todos los estudiantes tuvieran el correo institucional, cosa que se nos facilitaría porque las grabaciones de las sesiones se podrían hacer sin ningún tipo de inconvenientes. En esta ocasión estamos utilizando un grabador de pantalla que se llama Show Me More, que nos permite entonces grabar la sesión. Eh, entonces, pues ese es un espacio que he habilitado para solucionar dudas, para poner a los estudiantes al día, para hacerles un refuerzo individualizado y poder lograr que los estudiantes tengan un mejor desempeño en el nivel. El próximo sábado vamos a tener entonces la sesión final con el examen final y Alejandro no pudo conectarse debido a situaciones individuales particulares. La mamá se comunicó conmigo indicándome que el estudiante no se iba a poder conectar, al igual que Miguel, que permanentemente tiene dificultades con la internet. Por ende, entonces lo cité esta semana y hoy pues se ha concretado esta reunión. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues yo intento que esta sesión sea lo más, mm, ¿cómo decirlo? Lo más fructífera posible y que ustedes dos tengan la posibilidad, muchachos, de poder acceder a ese examen final sin ningún tipo de dificultades. Miguel, ¿cuántas sesiones ha tenido individualizadas conmigo? Dos, ¿Dos? sí, señor. Listo. Alejandro, creo que es la primera vez que nos vemos por la tarde, ¿verdad? Sí, señor, fue la primera vez. Listo. Entonces vamos a mirar qué, qué podemos trabajar dentro de esto que tenemos pendiente para el próximo examen. ¿Listo? ¿En qué unidad quedaron los dos muchachos? Ya le digo, profe. Yo les dije cuando me comuniqué con ustedes que tuvieran
que tuvieran a la mano los textos, cosa de poder trabajarlos de una manera muy sencilla y rápida, eh, para que podamos ir avanzando en el, en lo que se refiere Profesor, al avance del perdón, texto. ¿es la unidad 7? Señor, Las 6 y ¿Es 7. la unidad 7? la unidad 6, la unidad 7 y 8 de 7, hecho, sí. ¿sí? Que fueran, de hecho, la última unidad la trabajamos en las dos sesiones anteriores, eh, y básicamente el examen final va a ser sobre todas las unidades. ¿Listo? Entonces, el examen del próximo sábado van a ser unidades 5, 6, 7 y 8. ¿Listo? Recuerden que ustedes ya tuvieron un primer acercamiento con las unidades 5 y 6, en donde tuvieron un examen, y ahora van a tener el examen. ¿Recuerdan a través de qué plataforma lo hicieron? Google Form. ¿Cuál? Google Form se dice, sí, No, creo que es Google así. Forms, no. Pues, No, lo hicimos por quizzes. Recuerden que lo hicimos por quizzes. Ah, sí, 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 ¿Se quizzes, acuerdan quizzes, sí. que es muy parecido al Kahoot, pero que utiliza otras herramientas? Listo. Entonces vamos a empezar a hacer como un recorderis de las unidades 7 y 8, en lo que tiene que ver con el Grammar Focus, que es lo principal de la unidad. En estas dos unidades, valga la redundancia, eh, y vamos a finalizar pues con lo que hicimos la clase inmediatamente anterior, en donde trabajamos algunas cosas relacionadas con los lugares, las preposiciones y el barrio en donde ustedes habitan. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la unidad 7, muchachos. Entonces les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir pantalla para que ustedes tengan conocimiento de lo que estamos trabajando. Voy a apagar mi cámara para que, para que la señal mejore y ustedes pues puedan tener una mejor conectividad. Bueno, me confirman entonces que están viendo la pantalla, por favor. ¿Sí? ¿Están viendo mi Sí, pantalla? señor. Listo. Entonces el título de la unidad 7 es We Had a Great Time. Eh, Tuvimos un muy buen momento, quiere decir esta unidad. Y vámonos directo al Grammar Focus de esta unidad. Y entonces tiene que ver con el pasado simple. Eh, Esto lo trabajamos durante 3 sesiones, si mal no recuerdo, y trabajamos bastantes ejercicios, en lo que tiene que ver con el pasado simple, vale la redundancia. ¿Sí? Bueno, y entonces el pasado simple se refiere, muchachos, para que lo tengan allá claro, se refiere a cómo utilizar la estructura del pasado simple en oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Lo más importante de entender esto es el saber de dónde o cómo es la forma adecuada de utilizar esa estructura, eh, y no confundirla con las demás formas gramaticales, porque ustedes a veces se vuelven un 8 pensando en qué auxiliar va acá, cómo utilizar, incluso se pueden llegar a confundir el do, das con el did. Y entonces lo que yo los invito es a que piensen en primero que nada, que identifiquen los verbos regulares o irregulares. Eso es como la primera mm, regla que uno tiene que conocer del pasado simple. ¿Sí? A identificar esto que se llama regular and irregular verbs. Y entonces, ¿qué me dicen las reglas de los verbos regulares o los verbos irregulares? Que los verbos regulares, al pasarlos al tiempo pasado, requieren entonces unas terminaciones para el verbo. Diferente de los verbos irregulares, que su escritura, al pasarlos al pasado, vuelve y juega, pues van a tener otra estructura, muchas veces van a cambiar, o en otras ocasiones ni siquiera cambian. Por ejemplo, en el caso del verbo cortar. El verbo cortar es cut, pero si yo lo vuelvo al pasado es cut.
que es lo mismo, se escribe de la misma manera. Y si yo lo quiero volver un presente perfecto o un participio pasado, perdón, sería cut. Entonces, los verbos irregulares son tan heterogéneos, o sea, son tan irregulares, valga la redundancia, que en ocasiones puede ser muy confuso para uno. Entonces yo siempre les digo, ese es un consejo que siempre tengo con los grupos y es, usted apréndase los verbos irregulares, porque aquellos verbos que no estén incluidos dentro de la lista de los verbos irregulares, pues van a ser regulares. Es muchísimo más fácil. ¿Sí? Y entonces lo siguiente que tengo que saber sobre eso es cómo utilizar las preguntas yes, no o las preguntas WH. Como su nombre lo indica, las preguntas yes, no, pues se refieren simplemente a hacer una pregunta y tengo dos opciones de respuesta nomás, yes or no. En contraposición, tengo las preguntas WH, que son preguntas abiertas, en donde la respuesta puede ser amplia dependiendo de la misma pregunta. Es decir, tengo más opciones de respuesta para esa misma pregunta. Aun cuando la WH que le estoy marcando acá me determina cómo contestar. ¿Sí? Entonces es importante primero conocer la WH para después aplicar la respuesta. El auxiliar que siempre va a utilizar el pasado es el auxiliar did. En las oraciones yes, no, questions va de primero siempre. Y fíjense en algo. Creo que esta sesión ya la tuvimos con Miguel, ¿verdad? Sí, señor. Eso lo tuvimos hace como una semana y media, en donde yo les recordé cómo trabajar esto de manera muy sencilla. Eh, en este caso, eh, para las preguntas yes, no, fíjense que si tengo el auxiliar en pasado, que es el did, el siguiente verbo no puede ir en pasado. ¿Por qué? Acá se los estoy marcando. Este work viene de este worked, ¿sí? Pero acá está en presente. ¿Ustedes saben por qué? Alejandro y Miguel. ¿No? No, no, señor. Listo. Se supone que, no se puede utilizar un verbo en pasado porque ya está el auxiliar en pasado y no pueden haber dos expresiones de pasado dentro de la misma oración. Reitero, este verbo está en pasado gracias a este did. Did you work on Saturday? Yes, I did. No, I didn't. Las respuestas básicamente son si lo hice o no lo hice. ¿Y qué hizo? Pues esto que me está diciendo el verbo. Fíjense que después del punto, el resto de información es para ampliarla, valga la redundancia, es para ampliar aquello que se hizo o no se hizo. Entonces, ¿trabajaste el sábado? Sí lo hice, trabajé todo el día. Fíjese que después de la respuesta corta va una oración en pasado porque acá ya no está el auxiliar, porque el auxiliar solamente sirve para las preguntas y para las respuestas cortas, no más. Preguntas, respuestas cortas, y pues las negaciones. Sí, la negación sí es muy fácil, se hace con el didn't. ¿Listo? Entonces fíjense, después de este didn't, en la respuesta corta negativa, después del didn't, el verbo no está en pasado. ¿Por qué? El verbo no está en pasado. ¿Por qué? Miguel y Alejandro. Pues sería porque ya el auxiliar está en pasado. Exactamente, porque el auxiliar, el didn't, ya está presente dentro de la oración. Por ende, si yo pongo, por ejemplo, este worked, tendría dos expresiones de pasado en la misma oración y pues eso gramaticalmente no es válido. ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Listo. En la siguiente oración, pues es el mismo ejemplo de las oraciones, de las preguntas
yes, no, de las yes, no questions, teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la concordancia entre los pasados y los presentes. Fíjense que cuando utilizo un auxiliar en pasado, el siguiente verbo tiene que ir en presente para que haya una concordancia, ¿no? Porque no pueden, recuerden, no pueden haber dos expresiones de pasado dentro de la misma oración. Entonces, el siguiente ejemplo es similar, solamente que acá pues es más evidente porque el verbo es irregular. En este caso, el verbo es irregular. Fíjense, este go pertenece acá, al go del went. O sea, go en presente, en pasado será went. Y entonces acá, did you go? No podría ser did you went. ¿Por qué? Porque el went es un verbo en pasado. Y de nuevo, dos expresiones de pasado dentro de la misma oración no puede ser posible. ¿Listo? Diferente, entonces, esto está contrapuesto con las preguntas WH. Las preguntas WH son básicamente la misma pregunta yes, no, solamente que se le antepone la WH. Pónganle cuidado. Si yo digo, what did Rick do on Saturday? Estoy diciendo, ¿qué hizo Rick el sábado? ¿Qué hizo Rick el sábado? Pero si yo le quito el qué, la pregunta me queda incompleta. Did Rick do on Saturday? ¿Rick hizo el sábado? Es una pregunta incompleta. Por eso entonces se dice que las preguntas W8 son preguntas de información que buscan ampliar la información, pues valga la redundancia, de lo que se quiere saber. Entonces, ¿qué hizo Rick el sábado? Acá la respuesta no puede ser sí o no. Acá la respuesta tiene que ser más amplia. ¿Por qué? Porque yo puedo decir 1000 cosas que hizo Rick. ¿Sí? De todas las cosas, sí, por ejemplo, hoy estamos a jueves, jueves 29. Si yo digo, ¿qué hizo Rick el sábado pasado? Pues tengo desde las 12 de la madrugada, 1 de la mañana, que empieza el día, hasta las 11:59 p.m. de esa noche del sábado, para decir todas las cosas que una persona hizo un fin de semana, puedo decir muchísimas. Él se quedó en casa, él estudió para un examen, él jugó play, él comió, él estudió, él corrió, él jugó, él durmió, comió, hizo una cantidad de cosas. Por eso la información es muchísimo más amplia con las preguntas WH. Y entonces la siguiente pregunta vuelve y juega con lo mismo. Ojo, el did extrae la carga gramatical de la pregunta, la convierte en pasado y el verbo de la pregunta pasa a estar en presente, diferente a esta oración afirmativa de respuesta. En la oración afirmativa que está ahí como respuesta, pues se tuvo que poner en pasado porque el did, acuérdense, solamente sirve para preguntas, para respuestas cortas y para negaciones, no más. Para eso sirven los auxiliares. O sea, los auxiliares me sirven a mí para darme cuenta en qué tiempo una oración está siendo utilizada o está escrita. Entonces, la siguiente oración dice, How did Meg spend her weekend? ¿Cómo Meg gastó su tiempo el fin de semana? Entonces, she went to a karaoke bar and sang with some friends. Ella fue a un bar de karaoke y cantó con algunos amigos. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se quiere hacer es revisar cómo, cómo tiene que ser esta concordancia entre los auxiliares y los verbos regulares y los verbos regulares. Muchachos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Si tienen preguntas, háganlas. No importa que tengan que volver a repetir. ¿Nadie? ¿Ni Miguel ni Alejandro? Listo, perfecto. Entonces, por favor, vamos a resolver estos ejercicios del 1 al 5 en sus libros. Voy a parar la grabación y lo vamos a retomar cuando ustedes la hagan. ¿Listo? Les voy a dar 10 minutos para que hagan esa grabación, esos ejercicios. ¿Está claro?
Sí, señor. Listo. Señor. Listo, entonces arranquemos. Arranquemos con el ejercicio 1, Alejandro. ¿Listo, Alejo? Alejandro, ¿me escucha? Sí, señor. Listo, hagamos el ejercicio 1, por favor. Pues no sé qué tal, pero es Intentémoslo. what you studying. What did? What did you do studying? Acuérdense que uno tiene que, bueno, en esos espacios que están dados va una sola pregunta, una sola palabra. Entonces no puede ser Ah, what did. Si es una pregunta en pasado, ¿con qué tiene que empezar? did. Did. Entonces, did you. Y el siguiente verbo, Studying. no, porque si tiene el did, ya el verbo queda como está. Entonces, did you stay home on Saturday? Stay, okay. Did you stay home on Saturday? No. No, I didn't. No, I didn't. Pero I didn't qué? I didn't. No estuve en mi casa, ¿no? No estuve, pero el verbo es call. Y Ok. fíjense que esta respuesta está una coma en no y la coma. Y no hay dos espacios y no hay uno solo. Entonces, ¿ese verbo en qué tiempo tiene que estar? En pasado. Ahí no admite una negación porque no está el espacio. Did you stay home on Saturday? No. I didn't call No, my friends. no, porque no están los dos espacios. I called my friend. I called. Fíjense. I called my friend. Y la siguiente, we drove to a café for lunch. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no están los espacios. Acuérdense que cada una de estas líneas es solamente un espacio. ¿Listo? Número 2, Miguel. Eh, how did you spend your last birthday? How did you spend your last birthday? Y mire cómo se escribe el spend. Listo. How did you spend your last birthday? I had a party. Everyone enjoyed it, but the neighbors not like the noise. Not like. Usted dice not like o didn't like. ¿Por qué? Porque el didn't es la forma negativa de utilizar un verbo en pasado. ¿Ok? I had a party, everyone enjoyed it, but the neighbors didn't like the noise. A los vecinos no les gustó, didn't like. ¿Listo? Okay. Listo. Sigamos haciendo la tercera, Alejandro. Otra vez usted conmigo. What did you do last night? Muy bien. What did you do last night? Perfecto. I, What did s- you... Ujú. I see Thursday movie on Cineplex. No, ahí sí no puede ser. Tiene que ser en pasado. Y el pasado de sí es saw. I So, saw a 3D movie at the Cineplex. I loved it. ¿Listo? okay. Listo. Entonces, estas dos oraciones en pasado simple. La cuarta, Miguel. La cuarta. Sí, señor. Did you do anything special over the Special. weekend? Muy bien. Did you Special do over. anything special over the weekend? Yes, I did. I went shopping, unfortunately. Unfortunately. I spent all my money. ¿Y Now I'm broke. cómo escribe el spend? Lo escribí S-P-E-N-T. Muy bien. Spend. Fíjense. Yes, I did. I went shopping. Unfortunately, I spent all my money. Now I'm broke. Listo.
Y la última, Alejandro. Did you go out on Friday night? Ujú, No, I didn't. ujú. I invited friends I, over. I invited. I invited Invited. friends over. Ujú. Um, and I cooking dinner for team. I cooked. I Cook. cooked dinner for them. Muchachos, ¿les pareció difícil el pasado simple? No mucho. De los verbos, ¿qué es lo que hay que hacer de esto? Yo les recomiendo que para que ustedes puedan tener un mejor desempeño, trabajen sobre el workbook. Trabajen sobre el workbook, muchachos, en las unidades 7 y 8. Háganlos completos, las unidades 7 y 8, para que sepan cómo se tiene que hacer estas estructuras. Porque el pasado simple va a ser una parte importante del examen final. Fíjense, acá Okay. por ejemplo, acá tienen que pasar los verbos al pasado, en el punto B tienen que devolverlos del pasado al presente y luego con esos verbos hacer dos oraciones al gusto de ustedes. Luego, en el punto 2 de esa página 37 deben contestar las preguntas que allí se les piden. En la parte 3 pues tienen que leer el enunciado y contestar de acuerdo a las actividades que les gusta hacer solos o con otras personas. En la parte 4 de esa misma página, en la página 38, deben hacer las preguntas de acuerdo a las respuestas, teniendo en cuenta qué se les está pidiendo en las mismas respuestas, vale la redundancia. En la parte 5 deben contestar a las preguntas, pero teniendo en cuenta el Word Bank, que aquí les aparece. En la parte 6 de la página 39 deben mm, como unir las oraciones con un significado similar. Eso ya lo hicimos la clase inmediatamente anterior. Y trabajamos lo que tiene que ver con el pasado del verbo to be, que es lo siguiente del Student's Book. Entonces eso ténganlo muy en cuenta porque el siguiente Grammar Focus de la página 47 tiene que ver con eso, con cómo utilizar el workbook, el pasado del verbo to be, teniendo en cuenta pues que estamos trabajando el pasado simple, ¿sí? El pasado simple del verbo to be. Ojo, ojo con esto. El verbo to be no se puede mezclar con el auxiliar did. Nunca. Nunca se puede mezclar el auxiliar did con el verbo to be. ¿Por qué? Porque son dos verbos, dos auxiliares completamente diferentes que no permiten la inclusión uno con el otro. Siempre tienen que estar separados. Por ejemplo, si yo le digo did you be, estoy más mal que tres en un burro. Ahí no puedo decir yo absolutamente nada relacionado con eso. Tengo que trabajarlo siempre de manera individual. Por eso el pasado del verbo to be es un tema completamente aparte del pasado siempre de los verbos diferentes al be. ¿Sí? En ese orden de ideas es más sencillo, muchachos, que tengamos una idea de cómo se utiliza el was y el were, que es el pasado del verbo to be. Acuérdense que para el am, is o are, que es el verbo to be en pasado en presente simple, las formas en pasado pues ya solamente son dos, el were y el was. Y las formas negativas de ese was o were pues son básicamente el wasn't y el weren't, que es lo que les está mostrando el Grammar Focus. ¿Sí? ¿Cómo hago para hacer una pregunta? Pues simplemente pongo el verbo to be eh, en primer lugar y lo intercambio con el sujeto. O sea, por ejemplo, si yo digo, he was in USA last year. Él estuvo en Estados Unidos el año pasado. He was in USA last year. Pero si yo pregunto, si yo quiero hacer una pregunta yes, no, yo simplemente pongo el was adelante. Was he in USA last year? Yes, he was. No, she was. No, he wasn't. Básicamente esa es la pregunta yes, no. Pero si quiero hacer una pregunta WH, pues pongo el WH primero, como está acá en el ejemplo, y luego le pongo el verbo to be en pasado seguido del pronombre que estoy utilizando para la pregunta. ¿Listo? Básicamente eso es lo que estoy trabajando. Leamos los ejemplos. Alejandro, lea el primero, por favor. Okay. Were you in Hawaii?
Respuesta, Yes, I was. yes, I was. ¿Listo? Miguel, siguiente. Was the weather okay? Was the weather okay? Respuesta, No, it wasn't. it wasn't. Alejandro, Were you and cousin? Were you and your cousin on vacation? on Yes, vacation. vacation. Yes, we were. Ujú. Siguiente, Miguel. Were your parents there? No, they weren't. Alejandro, How long were you away? I was away for a week. away. How long were you Away. away? I was away for a week. ¿Listo? Última, Miguel. How was your vacation? Vacation. Vacation? Ujú. It was excellent. It was excellent. Listo. Y entonces las contracciones, o sea, que es la forma corta de decir el was not y el were not, pues básicamente es el wasn't y el weren't, que es lo que ustedes ya saben. Voy a parar la grabación para darles 5 minutos para que completen teniendo en cuenta el was, el wasn't, el were o el weren't. ¿Listo? 5 minutos. Okay. Listo. Miguel, ejercicio número 1 completo. Were you in Los Angeles last weekend? Ujú. No, I weren't. I was in San Francisco. How was it? It was great, but it was foggy and cold as usually. Ok. Ahí creo que tuvo un error, solamente no, I weren't. Creo que usted dijo no, I weren't y la respuesta es no, I wasn't. ¿Listo? Porque recuerde que el wasn't va con I. ¿Listo? ¿Listo, Miguel? Yeah. Listo. Ejercicio número 2 completo, Miguel. Alejandro. Okay. How long were your parents in Europe? They weren't there for 2 weeks. Um, were they in London the whole time? No, they weren't. They also went to Paris. They also went to Paris. Creo que cometió un error. They weren't there for 2 weeks. No, ahí es they were. They They were were. Okay. there for 2 weeks. Usted dijo they weren't, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Entonces ahí para que corrija eso, el resto le quedó bien. Acuérdese que no es the whole time, sino es the whole time. The whole time. Were they The in whole London the time. whole time? No, they weren't. They also went to Paris. Y uno en inglés no dice París, sino Paris. Listo. Y la última, Miguel. Were you away last week? Yes, I was in Istanbul. Istanbul. Really? How long were you there? For almost a week. I was there on business. On business. Listo, muy bien. Excelente. Ahí le quedó todo correcto. Entonces yo les recomiendo que para esta unidad 7 pues retomen todo lo que tiene que ver con el workbook en la unidad 7 en las páginas que ya les mencioné, cosa de que ustedes puedan como ir pues mejorando ese desempeño que puedan tener en el examen, ¿listo? Y bueno, y la clase entonces inmediatamente anterior estuvimos trabajando lo que tiene que ver con los lugares y las actividades que uno puede hacer en esos lugares, aparte de los eh, aparte de los quantifiers en lo que tiene que ver con los objetos del común que son contables e incontables. Entonces para eso nosotros tomamos, la clase arrancó con un ejercicio de Google Maps, visitamos el el Times Square Garden de Nueva York y estuvimos pues como conociendo algunos sitios
Pues la vez pasada, si mal no recuerdo, nos puse creo que Alejandro me puede hacer quedar mal de pronto. Estuvimos trabajando el Google Maps, pero en las ubicaciones de las residencias de ustedes acá en Ibagué. Ustedes me Sí, señor, mostraron no. en un video cómo llegar a sus residencias y qué, Eso y sí lo qué, alcancé a escuchar, pero esa clase no pude asistir, entonces, bien. y qué lugares pues cercanos conocidos hay de cada con relación a cada una de sus casas. ¿Sí? Esta vez hicimos un ejercicio de Google Maps, pero yéndonos entonces a Estados Unidos, a un lugar muy concurrido, con mucho comercio, como es el Times Square Garden. ¿Sí? Y para eso entonces pues utilizamos primero que nada los lugares y las actividades que se pueden hacer en esos lugares. Entonces vamos a empezar con algo muy básico que arranca la unidad de 8 y es decir, ¿qué cosas podemos hacer en estos lugares? Entonces les doy el ejemplo, ustedes hacen los demás. De una vez vamos haciéndolos en línea. Dice, a barber shop, a barber shop, it's a place where you get a haircut. ¿Por qué? Porque una barbería es un lugar donde tú te cortas el cabello o tú tienes un corte de cabello nuevo o bueno, todo lo que tiene que ver con el haircut, que es el corte de cabello. Get a haircut es cortarse el cabello. ¿Sí? Y entonces la número 2, grocery store. Entonces vamos a hacerla entre los tres. Dice, grocery store, it's a place where you Wi-Fi, buy food. Muy bien. ¿Por qué, Miguel Alejandro? porque es como una tienda es como como una tienda de comida o algo así, Sí, grocery. un mini mercado, eh, puede ser un supermercado pequeño, un mini market, ¿cierto? Entonces, a grocery store, it's a place where you buy food. Ok, Listo, vamos a mirar que acá tenemos la uno con la D y la 2 con la B. Muy bien. Miguel, laundromat ¿qué es is... la Ok, pero intentemos lo primero hacer y yo les digo qué es. Miguel, Was en dry clothes. wash and dry clothes. Muy bien. La 3 con la A, sí, laundromat. Un laundromat es un lavado automático. Entonces usted Ok, lleva, por ejemplo, es que creo que acá en Ibagué el único que era el lavaseco superior, pero ya no existe. Creo que ya no existe. Y entonces es un lugar en donde usted lleva su ropa, por ejemplo, ropa especial, ¿no? Ropa especial que usted quiere que se la laven de manera especial, que una ropa que sea como más de cuidado y no que simplemente se meta a una lavadora y ya. Eso es un laundromat. Acá no es tan común, pero en States, en los Estados Unidos, sí, por ejemplo, es muy concurrido que hayan estos centros de muchas lavadoras y de secadoras y ellos le meten moneditas y lavan sus clothes. ¿Listo? Number 4, library. Miguel, ok. Alejandro. Library. Em, borrow books. Excellent. It's a place where you borrow books. ¿Por qué? Porque, ojo, borrow es pedir prestado y lend es prestar. Entonces, borrow es pedir prestado libros. Entonces, una biblioteca es un lugar donde uno puede pedir prestado libros. ¿Listo? Number 5, stationery store. Stationery store. Miguel, Make reservation for a trip. no. Ese no es make reservations for trip, sino buy cards and paper. Stations, las stations son como las oficinas. Y entonces Oh, un stationery es como esos lugares, como una miscelánea. Uno acá la llama miscelánea, en donde compra como papel, cartulina y todo eso. ¿Listo? ok. Okay, very good. Number 6, a theater. See a movie or play. A theater, you see a movie or play. En un teatro, pues uno puede ver una película o puede ver una obra de teatro. ¿Listo? Ojo, en los Estados Unidos, para yo decir que ir a las películas, o sea, el theater puede ser the movies. Simplemente yo puedo decir I am going to the movies. Y ya ahí voy a decir que voy al teatro.
Esa es la manera más informal de decirlo. Y la última, Miguel, pues sí es mucho más sencillo. Entonces ahí sí sería reservation for a trip. Make reservations for a trip. Sí, señor, uno hace reservaciones para un viaje en una travel agency. ¿Listo? Travel agency. Listo, entonces esas son las actividades que uno puede hacer, pero uno también no solamente como que se circunscribe a estos lugares. Uno lo que tiene que tener en cuenta entonces es el Grammar Focus de la página 51 y esto ya la hemos visto varias veces. Tiene que ver con la relación que tengo yo con el medio que me rodea y la ubicación en una ciudad, ¿sí? Entonces, pónganle cuidado a algo para que lo vayan a tener, para que lo tengan muy claro. Ojo, is there es la pregunta para decir que hay. ¿Hay un laundromat cerca de aquí? Is there a laundromat near here? Yes, there is, no, there isn't. Ojo, pero un laundromat sería solamente uno. Si pregunto con is there. Si pregunto con are there es porque hay varios. Entonces te estoy preguntando que si hay algunas tiendas por aquí. ¿Sí? Entonces de ahí se desprende que el there is es para lugares que sean solamente uno o el there are para lugares, pues valga la redundancia, que sean varios. ¿Listo? Y es la manera más conveniente de preguntar. Entonces, ojo con eso. ¿Cómo hago el orden? Pues para hacer la pregunta es simplemente is there or there. Ahí lo que estoy cambiando es el verbo to be, ¿sí? Y el resto pues ya depende de las preposiciones. ¿Por qué? Pues porque uno puede decir, dependiendo de un mapa, cuál sea la disposición de cada cosa. Esto fue lo que nosotros hicimos con el Google Maps, que nosotros pues utilizamos como las preposiciones, no con este gráfico que hay acá, sino pues con una vía real como es la del Times Square Garden, ¿sí? Y entonces miremos las preposiciones que tenemos, leámosla. Miguel. On, Alejo. Next to, Miguel. near, close to, Alejo. across from, opposite, Opposite. Miguel. opposite, in front of, In front of. Alejo. in back of, behind, Behind. Behind. behind, Miguel. between, Between. on the corner of, On the corner of. Muy bien. Entonces las preposiciones on, para que lo anoten allí en sus libros. On, sobre. Next to, al lado. Near o close to es un sinónimo, o sea, son expresiones similares que significan cerca de. Across from, cruzando. Opposite es en el lado opuesto, son también similares. In front of, enfrente de. In back of o behind son sinónimos también y significan detrás. Between, en el medio de. Y on the corner of, en la esquina de. Listo para que lo anoten ahí en sus libros y lo tengan pendiente. profe, me repite in front of, In front of, enfrente de. ok, Enfrente de. Entonces vamos a hacer este ejercicio como está acá diseñado por el libro. ¿Sí? Y fíjense que empezaron con a bank. ¿Sí? Dice, is there a bank around here? La pregunta entonces dice, ¿hay un banco cerca de aquí? ¿Sí? Y entonces si yo vengo y busco el bank, pues evidentemente hay uno, ¿cierto? ¿Cuál sería la respuesta para esta pregunta? Yes, there is o no, there isn't. yes it isn't, ¿Cómo? yes it isn't, No, no. Yes, there is. there Yes, is, sí, porque sí lo hay. Sí hay el First National Bank. Y podemos decir que de acuerdo a la ubicación, ¿cómo lo puedo utilizar con una preposición? Con las preposiciones que vimos acá. ¿Cómo lo puedo
¿cómo lo puedo resaltar dentro del mapa? Le puedo decir que está al lado de la Prince Grocery, o puedo decir que Uh, está next to the park center. next to the park, next to the park. Muy bien. Puedo decir que it's behind the King Plaza Hotel. It's in front of the gas station. It's between the gas station and the King Plaza. It's on the First Avenue. ¿Sí ven? O sea, tengo muchas referencias para hacerlo. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes en 5 minutos? En sus cuadernos me van a hacer, seleccionan de estos 2, 4, 6, 8, de estos 10 seleccionan 5 y me van a hacer la pregunta y la respuesta de ubicación. ¿Estamos? Okay. ¿Listo? Hagamos entonces 5 ejercicios de estos 10 que hay acá. Utilicemos 5, hacemos la pregunta que está acá similar y le hacemos la respuesta de ubicación. ¿Listo? Les voy a dar 5 minutos para eso. Voy a detener la grabación para poder hacerlo adecuadamente. ¿Listo? De 5 minutos, muchachos. Listo. Entonces arranquemos con Alejandro. Is there a apartment store around here? Espere. Is there a department store around here? The apartment store is a back of the uh, The department store. Pero primero tiene que decir que sí lo hay o no lo hay. Yes, there is, no, there isn't. ¿Qué contestó? yes there is. Yes, there is. It's in back of. And in back of to the No, primero. drugstore. In back of the drugstore. In back of the drugstore. Listo, perfecto. El otro ejemplo que tiene. And the grocery. Okay, is there a grocery store around here? Pero entonces, Yes. grocery stores. Ya ahí es plural. Are there any grocery stores around here? Okay. This between to the Yes, there department store. are. Yes, there are. Yes, there are. Is between to the department store and Jameson Hotel. Okay. Between the department store. ¿Y cuál otro? Gym. And Is there a gym around here? Yes, there is. yes, there is. Yes, there is. It's a between to the post offices and department store. Department store. Listo, muy bien. Perfecto, hasta ahí dejémoslo, Alejandro. Miguel. Eh, is there a department store here? Ujú. Yes, there is. There's one next to the gym. Muy bien. Excelente. La otra es, is there a payphone here? Yes, there is. There's one. Ah, profesor, no lo alcancé a terminar. Bueno, entonces otra. Solo tengo esas. Listo, pues entonces la idea es que complemente eso para que no tenga dificultades al momento del examen. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, entonces le invito a que hagan el workbook relacionado con eso. Y la última parte de la clase que hicimos la semana pasada fue lo que tiene que ver con el how many y el how much, refiriéndonos a los contables y los incontables. How many para las cosas que se puedan contar y el how much para las cosas que no se puedan contar. ¿Listo? Sobre todo enfocándonos en los lugares. Ojo, las cosas que se puedan contar van a siempre llevar many, how many, ¿sí? Pero lo que no se puede contar va a llevar much. En este caso tenemos a lot, a few, many, any o none, que será como el orden, ¿no? Como el orden de cantidad de algo. Entonces, si yo digo,
There are none restaurants, estoy diciendo no hay ningún restaurante. Si yo digo there aren't any restaurants, estoy diciendo no hay restaurantes. Si yo digo there are many restaurants, hay muchos restaurantes. Si yo digo there are a few restaurants, estoy diciendo que hay pocos restaurantes. Y si yo digo there are a lot of restaurants, estoy diciendo que hay muchos restaurantes. ¿Sí? Eso es como el orden para los contables. Para las cosas que no se puedan contar, pues ojo, siempre lo voy a utilizar con el is there y también tiene, o sea, esto que está al frente, lo que ustedes están, lo que les estoy remarcando acá en el Grammar Focus, se condice. Es decir, la cantidad de una es igual a la otra, pero para los contables y para los no contables. Por ejemplo, si yo digo there are a lot of restaurants, hay muchos restaurantes, y si yo digo there is a lot of crime, es porque hay mucho crimen. ¿Sí? Si yo digo there are a few restaurants, hay pocos restaurantes, lo mismo que yo decir there is a little crime, que hay poco crimen. Si yo digo there aren't many restaurants, no hay muchos restaurantes, pues yo podría decir there isn't much crime, que tampoco hay mucho crimen. No hay mucho crimen. Si yo digo there aren't any restaurants, estoy diciendo que no hay ningún restaurante. Y si yo digo there isn't any crime, es porque no hay ningún restaurante. Y si yo digo none y none, funciona tanto para los contables como para los incontables. Entonces, en este caso, vemos que a lot se puede utilizar en ambos y none se puede utilizar en ambos también. Lo mismo que el any, pero teniendo en cuenta el aren't o el isn't. Entonces, lo que tenían que hacer acá los estudiantes era revisar si era contable o incontable y de acuerdo al barrio en donde viven, ustedes decir si hay mucho o si hay poco. Por ejemplo, el parking, muchachos, ¿contable o incontable? Contable. Incontable. ¿Por qué? Porque empieza con is there. Todo lo que sea singular es incontable. ¿Listo? Entonces, en el caso de los barrios en donde ustedes viven, ¿is there much parking? Yes, there isn't. No, there isn't. Yes, there isn't. Perdón. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there is. Yes, there is. En el caso de Miguel, Yes, there is. ¿cómo se llama el barrio en donde vive allá en Ataco? La Cruz. La Cruz. Y es un barrio grande, pequeño. Es mediano. Es mediano. Ok, hay parqueadero, hay mucho parqueo, entonces yes there is, ¿cierto? Buildings, ¿contable o incontable? Contable. Contable, muy bien. Are there many apartment buildings? Alejandro. No, there isn't. No, señor, porque es con el there are, no there aren't. No, there aren't. ¿En dónde vive usted? Where do you live? Jordán, octava etapa. Ah, ok, no, sí, por allá casi no hay edificios. Y Miguel. No, there aren't. Muy bien. Traffic, countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, muy bien. Incontable, muy bien. How much traffic is there? Much? A Much. lot? A lot or none? Much. Much traffic. Very much. Entonces usted puede decir there is much traffic. There's much traffic. ¿Listo? En el caso de Miguel. Sí, entonces, no, there isn't. No, there isn't. Sí, claro, en un pueblo es menor el tráfico, ¿verdad? Dance clubs, countable or uncountable? Countable. Countable, ¿sí ven? Porque son varios. How many, aparte, ¿no? How many? ¿Hay alguno, Alejandro? Yes. Two. Entonces diga, sí, hay dos. Yes, you do. No, there are two. Yes, there are two. Yes, there are two. There are two. Miguel. No, there aren't. No, there aren't. Muy bien.
La siguiente, noise. ¿Contable o incontable? Incontable. Incontable. El noise se refiere al ruido, ¿sí? Uno en español sí puede decir ruidos, pero en inglés no se puede decir ruidos. Muchachos, ¿qué tal en sus lugares de residencia? ¿Much o none? Very much. Oh, entonces, yes, there is much. Yes, Yeah, there is very. much. Miguel, Yes, there is yes, much. there's much. There's much. Las siguientes son payphones que ya no existen, entonces no se los voy a preguntar porque son como las cabinas telefónicas. La siguiente es pollution. ¿Saben qué es pollution? Polución, no. No, no, señor. Contaminación. Contaminación. ¿Contable o incontable? Un contado. Uncountable, muy bien. Non-countable. Entonces, Alejandro, ¿is there much pollution? Yes, much. Yes, there is much. Yes, much. Miguel, 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 can you hear me? Se desconectó. Bueno, empezó, digamos que Miguel a sufrir. Listo. Y la última es swimming pools. Alejandro, ¿contable o incontable? Countable. Countable. How many swimming pools are there? No sé. Yes, no, bueno, no tengo, no hay cerca. Entonces, no, digamos que no hay. Mm, Diga que no hay. There There are no, none. There aren't any. There There, aren't, there aren't any swimming pools. Le estaba preguntando Miguel, en el caso suyo de la contaminación, de la Eh, siguiente, pollution. yes, there is. Yes, there is, muy bien. Y en el caso de las swimming pools, Yes, there are. yes, there are. Muchachos, eso fue básicamente lo que vimos la clase inmediatamente anterior. Eh, terminamos la sesión más o menos como a las 4:45, 4:40, por ahí terminamos la sesión. Y básicamente eso fue lo que trabajamos y quedamos listos ya para el examen. El examen se los voy a hacer a través de la plataforma Google Forms. Va a ser todo de selección múltiple. ¿Listo? Para que lo tengan entonces pendiente. No sé si tengan alguna otra duda, muchachos. Pues sobre las notas, profe. No, pues las notas, hagamos lo siguiente, pónganle cuidado. Este sábado entonces vamos a tener el examen y el sábado 8 yo les entrego las notas definitivas. ¿Estamos? Bueno, señor. Entonces Va. prepárense para el examen, hagan el workbook, por favor. Desarrollen el workbook en las unidades 7 y 8, eso les va a ayudar bastante a que puedan como ir trabajando y reforzando esos temas. Y pues cualquier duda, con mucho gusto de acá hasta el sábado, ¿listo? Listo, bueno, señor, muchas gracias. Listo, Listo. muchachos, cuídense Gracias, mucho profe. y nos vemos el próximo sábado. Feliz día. Hasta luego. Nos vemos Chao. mañana. Sí, señor. Bye. Hasta luego, feliz tarde.